Bueno, me encanta estar con ustedes y les quiero empezar diciendo que quizás voy a abordar un tema muy poco abordado en educación popular. Yo mismo he sido víctima del aislamiento y de la falta de sintonía. Es decir, todas las personas que trabajan en educación popular hablan mierda y mierda sobre sociales. Y el hombre nuevo, y el problema de género, y la globalización, y el Estado, pero nadie se mete con matemáticas o con ciencias naturales, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo. Por mi formación de ingeniero inconclusa, fui expulsado de la universidad allá por el mismo tiempo que Carlos Pizarro, pero yo soy una persona formada en ingeniería. Entonces, cuando todos mis compañeros estaban hablando del hombre nuevo, yo estaba hablando de las máquinas nuevas, entonces era un lío. Lo que les voy a presentar, bueno, yo creo que en alguna ocasión ustedes me invitaron, presenté una experiencia de matemáticas, donde es una experiencia muy querida, porque yo logro demostrar que en los adultos analfabetas existen unos saberes matemáticos, y hago un trabajo para recuperar esos saberes y ponerlos a dialogar con los saberes hegemónicos. Ese trabajo, por fortuna, lo he podido difundir en varios países y algunas vainas se han hecho. Pero claro, es un trabajo que para ustedes solo sirve como referente, porque ustedes están trabajando con los muchachos grandes, o sea, grandes en términos de grados escolares. Yo les daba un ejemplo del grado casi cero, pues, ¿no? De lo que se hace cuando trabajamos con población analfabeta. No, esta vez voy a traer un ejemplo ya para que creo que tampoco les va a servir mucho para media, pero que está más cerca del bachillerato, ¿sí? Está más cerca del bachillerato. El problema está en que fue un trabajo solitario, por esto que les anotaba. Y entonces no fue fácil depurarlo, cualificarlo. Y cuando lo hice, pues le vi muchísimas falencias, ¿no? Que son por las cuales quiero empezar. El problema radica en que a usted, aún en una carrera con ingeniería, jamás, fuera de aprender 40 tipos de álgebra que se llaman de forma distinta, pero que son álgebra en últimas, le dan una materia como epistemología o una materia como historia de la ciencia o como nada. Y claro, si usted se va a leer a Engels en sus trabajos sobre ciencias naturales, pues se queda en el siglo no sé qué vaina. En mi época no había nada más, pero esto es la locura, quedarse pues uno con la transformación del mono en hombre y esas vainas, muy válidas para su periodo histórico, pero absolutamente controvertibles hoy día, ¿no? Entonces, desde la literatura que circula o que circulaba, desde los ámbitos marxistas, pues nada me servía, y lo otro yo no tenía acceso. O sea, en ninguna universidad y ninguna carrera en mi época se veía, por ejemplo, historia de la ciencia. Hoy en día, en unas pocas, comienzan a trabajarse esos tópicos, pero todavía como cuestiones de vanguardia.
Sí, yo conocí en Brasil, por ejemplo, en México, que dentro de los currículos de áreas como ingeniería, usted comienza a ver historia de la ciencia y de la tecnología. Entonces el lío está en que a mí me tocó todo de forma autodidacta. Y el problema del autodidactismo, pues es una maravilla, porque usted comienza a volverse una persona multifacética, pero lo que un profe en una clase le puede dar a usted de orientación, de tendencias en 15 minutos, a usted le puede costar 5 años descubrirlas, descubrir que hay 5 tendencias. Y el profesor, como se ha masteado no sé cuántos libros, pues le da uno en 5 minutos las 5 tendencias y usted se agarra de bibliografía que puede andar a una velocidad mucho mayor. Bueno, con este preámbulo diría que lo que yo hice y se alcanzó a poner en experimentación en algunos centros fue una cosa que para la época, pues hagan ustedes de cuenta no sé cuántos años de los años, resultaba absolutamente novedosa. Hoy en día yo creo que no, con seguridad no tiene esa novedad, ni mucho menos. E inclusive uno podría decir que está muy cercano de lo que podría ser las lecturas oficiales. O sea, todo este rollo de los estándares, pues ¿cuánto hiciste? Yo estaba en hace 40 años, pero eso no existía. Entonces, en ese sentido tiene un mérito que se anticipa 40 años a lo que está en boga. Pero les voy a contar que esta propuesta sí resulta, pero no resulta, ¿sí? O sea, que aún teniendo el pecado de parecerse demasiado a lo que supuestamente hoy está en boga oficialmente, ya tiene enormes insuficiencias, que son justamente por la perspectiva con que se aborda, que es una perspectiva cientificista. En últimas, el trabajo que yo dejé unas fotocopias aquí para que repartan los diferentes centros y que ahorita voy a pasar para que vayan mirando, se llama Fichas de Ciencias para Aprender a Hacer Ciencias y son 44 fichas. Cada ficha tiene un experimento que va desarrollando, digamos, una habilidad, o para decirlo con una grosería, una competencia, ¿sí? Una competencia particular. Por ejemplo, desarrolla en su primera unidad el problema de la observación y comienza a evidenciar las dificultades de las observaciones. Claro, en últimas, lo que trata es de que la persona, en lugar de llenarse de información, pueda apropiarse de un espíritu científico que se concretaría en el manejo del método científico, ¿sí? Entonces, el método científico implica, por ejemplo, un desarrollo de la observación. Y hay una serie de fichas sobre los alcances y los límites de la observación. Por ejemplo, la primera ficha habla de la ilusión óptica. Usted puede ver que, bueno, vamos a pasarlas. Ya les dije que existían, van pasando y las van mirando, que existían 9 ejemplares que se van a repartir en los centros. Entonces, usted comienza a ver que la primera ficha hay ilusiones ópticas. ¿Y
que dos círculos iguales se pueden ver uno más grande que otro dependiendo de en dónde está inscrito. ¿Sí? La segunda ficha puede ser, por ejemplo, bueno, hay una gran cantidad de fichas sobre limitaciones de los sentidos para hacer la observación, toda con una serie. Aquí ustedes van a encontrar unos, por decir, yo no los he contado, pero pueden encontrar 150 experimentos, y 150 experimentos que pueden facilísimamente adaptar al aula de clase. Usted usa un botón, por ejemplo, a ese botón le mete un hilo y le hace no sé qué más vainas, y ahí tiene usted un experimento, ¿sí? Y fue una serie de experimentos extraídos de montones de libros, sobre todo de un manual muy lindo que ya no debe existir, un manual que hizo la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó con todos los edificios de las escuelas y por consiguiente con todos los laboratorios de las escuelas. Y reconstruir un laboratorio de física, por ejemplo, pues eso valía un poco de plata y duraba no sé cuántos años. Entonces, la UNESCO sacó digamos, un sustituto de laboratorio que podía ser implementado a bajísimo costo y con recursos de la vida cotidiana. Ahí me inspiré mucho en el rollo. Pero así como tiene la observación, no sé, por ejemplo, usted tiene uno clásico que a mí me encanta, que es que coge una gota de tinta, la vierte sobre un papel, espicha, dobla el papel, espicha el papel y le sale una mancha que según las personas va a significar un pájaro, o una cavidad ósea, o una montaña, o una casa, ¿sí? Entonces usted comienza a partir de ese ejercicio a mostrar cómo en las lecturas que hace uno de realidad siempre hay una proyección y por ende una distorsión de la información, ¿sí? Pasa entonces el problema de la observación, por ejemplo, al problema de la descripción. Haga una descripción. Siempre que usted realiza un experimento, necesita hacer una descripción, pero una buena descripción. Por ejemplo, hay algo tan sencillo como coja un espejo, métaselo aquí a la boca y describa cómo es su boca por dentro, para no poner la descripción de un objeto requete conocido, sino un objeto raro. Entonces, usted comienza a evidenciar las limitaciones que tiene en la descripción. Y si usted no afina la descripción, probablemente recoge poca información o información distorsionada. Después vienen aspectos como la medición. Entonces le decía a uno, coja una moneda, láncela al suelo. ¿Cuánto tiempo demoró en caer? Miércoles. Báileme ese trompo en la uña, porque eso no se lo mide un reloj ni un cronómetro. ¿Cómo me craneo yo una estrategia para poder medir milisegundos? ¿Sí? La medición es fundamental en el método científico, pero entonces, ¿cómo hago yo para medir ese tipo de cosas? ¿Con qué instrumentos? Ni un cronómetro casi, porque entonces que la respuesta óptica, no sé, ¿cómo hago? ¿Me subo al 40º piso y allá boto la moneda? No sé. O sea, son problemas que, ¿cómo mido un pelo? El grosor de un pelo, pues sí, con un microscopio electrónico, pero a ver, ¿cuántos microscopios electrónicos tenemos aquí entre todos? O sea, ninguno. De golpe en la universidad, no sé qué, en tal semestre se consigue, pero de resto, pues, ¿cómo medimos el grosor de un pelo? Y son problemas y problemas, pero fíjense que aquí salta temáticamente
cada guía lo bota a un tema distinto, porque el problema no es el tema, no es el contenido, es la habilidad que va desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, el problema de cómo usted utiliza y hasta dónde le sirve, digamos, medidas antropométricas como el pie o la palma de la mano para medir, o el pulso de su corazón para medir, cómo esos son instrumentos incorporados, asequibles, pero qué problemas y qué ventajas tienen. Pues claro, si yo voy a medir el largo de esta mesa, pues alguien, una niña que mide, calza 32 y yo pongo a un muchacho que calza 43, pues aquí son 5 pasos y ya son 17 pasos, ¿no? O sea, toda esa problemática de la medición, del instrumento de medición, de la observación, de la descripción, se va comenzando a trabajar. Después tenemos, por ejemplo, construcción de instrumentos. En la ficha 17 se construye un higrómetro para medir la humedad, ¿sí? Y la idea es que lo que se plantea ahí se pueda construir, porque la mayoría de los instrumentos, yo en mi carrera debía hacer 200 laboratorios y esos 200 resultó creo que los demás nunca salían, había que copiárselos, eso no se podía hacer porque había mucha humedad, porque faltaba grasa, porque era de voltaje, porque esa mierda nunca salía, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder poner tareas que sean asequibles y que realmente resulten? Que esa era una de las páginas del manual de la UNESCO, ¿sí? Y claro, mi experiencia, también como todos, también yo, hijo mi chica, se me acabó el tiempo. Bueno, ahí tienen ustedes montones de cosas. Por ejemplo, el trabajo de manejar una variable, de formular una hipótesis, de manejar 2 variables, ¿sí? Bueno, todo ese arsenal. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo terminé este material, ya tenía avanzado mis estudios, avanzados es haber leído 3 libros sobre historia de la ciencia. Y entonces me di cuenta que el método científico no para nada me garantizaba poder hacer ciencia. El problema de la ciencia era un problema mucho más complejo que estaba inserto dentro de los modos de producción determinados y dentro del desarrollo de las fuerzas productivas. Para ahí sí servía el marxismo, ¿sí? No para construir un higómetro, no para nada, pero para mostrar cómo. Y entonces hay un autor maravilloso que se llama Alejandro Coiré, yo creo que es francés, que decía una cosa como esta, y la pongo, yo destinaba todo mi trabajo. Decía, el progreso real del pensamiento científico parece haber sido en gran medida independiente de la metodología. Casi nada. Y claro, cuando usted comenzaba a estudiar, por ejemplo, el mismo Coiré decía, por ejemplo, si en Grecia Proclo, no sé qué cosa, no hubiera concebido un mundo geométrico, probablemente, y un dios geómetra, no se hubiera podido Newton crear una concepción como la que creó. O sea, el problema de la teología, cómo influía en el desarrollo de la ciencia, pues Galileo casi lo quema, ¿no? Entonces, cómo hay unos factores que son extracientíficos, que están metidos en el rollo social, desarrollo social, que juegan un papel determinante. El hecho, por ejemplo, de que los chinos descubren la pólvora, pero la pólvora para los chinos solo le sirve para los juegos pirotécnicos, pero los europeos lo cogen 10 siglos, 8 siglos después y lo vuelven cañones, y los cañones son imperios y otras vainas, ¿no? O sea, eso es lo que le hace falta a este trabajo. Yo creo que ese trabajo está bien porque desarrolla habilidades, no llena a la gente de información, pero está mal
porque le hace falta de los contextos históricos y sociopolíticos donde se desarrollan esos inventos y donde se desarrolla la ciencia y la tecnología. Yo solamente diría una cosa más. Profe, igual le quedan 5 minutos todavía. Bueno, listo. Yo los invitaría a que esta experiencia tan hermosa que están haciendo ustedes comiencen a tener el mal hábito de escribir. Por ejemplo, qué bueno sería que, digamos, los profesores que están dictando física y matemáticas pudieran llevar un registro, un medio diario de campo de sus clases, ¿sí? Y que al final pudieran mostrar consolidados de vainas que hicieron. Eso les permite, cuando usted escribe, objetiva, pero además cuando usted escribe es mucho más fácil la socialización crítica, porque le puede mostrar a otros lo que está haciendo, ¿no? Y que no es lo mismo decir, cuando uno dice, omite muchas vainas, que escribir, porque cuando escribe va al detalle. Entonces, así como yo me di la pena de escribir esto que estaba haciendo, y por eso se lo puedo mostrar y lo puedo criticar, que ustedes puedan hacer lo mismo, que puedan escribir para poder cantar